Clave número 3. Importancia de la escuela. La verdadera espiritualidad. Un estudiante puede haber comprendido perfectamente este fenómeno que mantiene a la humanidad sumida en un sueño hipnótico y haber conseguido fuertes motivaciones que lo empujen en su camino, pero aún no puede despertar. Necesita ahora de una orientación, de un método de trabajo, de entrar en contacto con otros individuos que como él también estén empeñados en despertar. Y lo más importante, la guía de otras personas que hayan despertado antes. Es fundamental tener muy claro en este camino que solo y por sí mismo, un estudiante no puede realizar la enseñanza más allá del primer nivel, el progreso personal. Para realizar la muerte hermética y niveles superiores, necesita encontrar una escuela de iniciación hermética, que son las únicas que tienen el poder de transmitir el fuego cósmico o fuego del cielo, en la forma de una energía muy especial que la persona va a recibir. Esta energía comienza a trabajar en lo profundo del mundo interno del estudiante y lo va a llevar a la transmutación del plomo en oro, si tiene el coraje necesario. Existe actualmente una falsa imagen de espiritualidad en la cual se presenta a un individuo esquelético, con cara de místico, que vive en la abstinencia, retirado de la vida, practicando complejas reglas de pureza y que trata por todos los medios posibles de debilitar su cuerpo, como una forma de acercarse a la divinidad. Debido a este pseudo concepto de espiritualidad, mucha gente, imitando ciertas doctrinas hindúes, pretende llegar a esta a través de caminos absolutamente errados. Se mira siempre hacia Oriente en busca de la espiritualidad y existe mucho mito en esto. El yoga, por ejemplo, doctrina muy antigua que aparece como sistema filosófico alrededor de 300 años antes de Cristo, fue concebido para esa época, en la India, y para los orientales que allí vivían. Se piensa que los yogas actualmente en la India son seres muy espirituales, cuando en realidad la gran mayoría no pasan de ser unos beatos ignorantes, enseñados desde pequeños a ser devotos de una determinada divinidad. No dudamos, eso sí, de los beneficios que el yoga y otras doctrinas orientales poseen para el hindú, al que proporciona una religión que se adapta totalmente a sus condiciones de vida. El hindú posee una filosofía propia de su existencia, en la cual desprecia las cosas materiales, el avance tecnológico y científico, el progreso, la economía y el goce de las comodidades mundanas. Desprecia asimismo el tiempo, que carece para él de importancia, y finalmente podríamos decir que el hindú desprecia la vida misma, con todo lo que ésta involucra, al mismo tiempo que siente indiferencia por la muerte, a la cual jamás ha temido. El occidental, todo lo contrario, ama la vida y teme la muerte. Enfoca sus metas a la obtención de cosas materiales, al avance tecnológico y científico, al progreso, a la economía y al logro de mayores comodidades. El tiempo para el occidental reviste extraordinaria importancia, ya que no puede gastarlo sin limitación alguna como el oriental, dedicándose a la meditación y a la contemplación del Ser Supremo. Al occidental no le interesa matar sus deseos, como al oriental, sino que al contrario, los estimula a través del goce de las comodidades materiales. Al apreciar estas abismantes diferencias que existen entre orientales y occidentales, podremos darnos cuenta por qué un estudiante aquí en Occidente no puede realizarse con doctrinas que han sido concebidas exclusivamente para orientales. Otros pretenden llegar a la espiritualidad a través del amor y la bondad hacia sus semejantes exclusivamente, creyendo que bastará con eso para ser espiritual. Vimos claramente en el capítulo anterior cómo la misión de servicio impersonal constituía el tercer nivel de realización, y que era necesario, primero,
apoderarse de muchas cosas en sí mismo antes de pretender ayudar efectivamente a otros, que es la parte más sublime de la iniciación. Así, una persona puede comenzar equivocadamente el camino sin la guía adecuada, haciendo todo tipo de sacrificios, llevando una vida de ascetismo, siendo extremadamente bondadoso y caritativo, y no ser una persona espiritual, desde nuestro punto de vista hermético. Además, la naturaleza no se muestra particularmente dispuesta a premiar a esta persona por su buen comportamiento, y de hecho, si comparamos su vida con un sujeto cualquiera, nos daremos cuenta que los trata más o menos igual y que no existe ninguna divinidad clemente que lo proteja en forma especial o lo recompense por lo que está haciendo. Este es uno de los motivos que lleva a la gente a desconfiar de Dios y pensar que no existe, argumentando con simpleza que si existiera, no podría haber tanta injusticia en el mundo, y éste no estaría tan mal. La gente cree realmente que el mundo está mal, pero la ciencia hermética nos aclara que el mundo está mal solamente para aquellos que no son capaces de elevar su actual estado de conciencia para enfocarlo desde un punto de vista verdaderamente espiritual. Para los demás, el mundo está como debe estar, ni mejor ni peor. Esta verdadera espiritualidad que mencionamos no es otra cosa que la realización práctica de la enseñanza hermética, que conduce al estudiante paso a paso a elevar su estado de conciencia hasta convertirse en un hombre o una mujer realmente superior. Este proceso, a través del cual se alcanza la espiritualidad, es una cosa tan científica y tan material como podría ser construir una casa, efectuar una aleación metálica, trabajar con la electricidad o construir un transmisor de radio. El aspecto material de la espiritualidad, que presume trabajo y esfuerzo, no ha sido considerado por quienes investigan estas cuestiones. Se enfoca hoy día la espiritualidad desde el punto de vista religioso, ético, moral, místico, devocional, de la pureza, de la castidad, del altruismo, de la práctica de las virtudes, del amor universal, del retiro a un monasterio, de los sacrificios y martirios del cuerpo, de la renunciación a la vida material, de meditaciones especiales de súbitas iluminaciones, de cuestiones mágicas o milagrosas, etc. Sin embargo, no se ha considerado nunca el aspecto técnico de la espiritualidad, es decir, que se pueda llegar a ser espiritual siguiendo una técnica precisa compuesta de ciertas claves, a través de cuya ejecución la persona consiga ser realmente espiritual. No existe ninguna práctica auténtica que no sea el camino de la alquimia, en el sentido de un camino de transformaciones y de profundos cambios en el mundo interno de la persona. No es posible transformarse y cambiar por obra y gracia del Espíritu Santo, o realizando tal o cual disciplina. Estas últimas solamente serán efectivas en relación a la alquimia que transmuta la vida interior y mueve el destino del hombre, y por ende de las comunidades. La siguiente parábola nos dice mucho sobre esto. Aquellos que se han sentido confundidos, y muchas personas innegablemente han sido confundidas por el aparente ir y venir de fases de la enseñanza acerca del destino del hombre y de la vida interior, deben primero leer esta parábola. La parábola de los 3 dominios, cuento de un maestro sufi. La vida humana y la vida de las comunidades no es lo que aparenta ser. En realidad, sigue un patrón evidente para unos y oculto para otros. Asimismo, más de un patrón se está moviendo al mismo tiempo. Sin embargo, los hombres toman una parte de un patrón y tratan de unirlo con otro. Invariablemente encuentran lo que esperan encontrar, no lo que realmente se halla allí. Consideremos, a medida que desarrollamos la parábola, 3 cosas: el trigo en el campo, el agua en el arroyo
y la sal en la mina. Esta es la condición del hombre corriente. Es un ser completo en algunos sentidos, y a la vez tiene más aplicaciones y capacidades en otros sentidos. Cada uno de estos tres elementos representa aquí sustancias en un estado de potencialidad. Puede que permanezcan como están, o que las circunstancias y esfuerzos en el caso del hombre los transformen. Esta es la condición del primer dominio, o estado del hombre. En el segundo dominio, sin embargo, nos encontramos ante una etapa en la que algo más puede hacerse. El trigo, por medio del esfuerzo y conocimiento, es cosechado y molido, obteniéndose la harina. El agua es tomada del arroyo y almacenada para un uso ulterior. La sal es extraída y refinada. Este es un dominio de una actividad distinta a la del primero, que era solamente el crecimiento. En este dominio, el conocimiento almacenado entra en juego. El tercer dominio puede surgir solo después que los tres ingredientes en cantidad y proporción correctas han sido reunidos en un determinado lugar, en un determinado tiempo. La sal, el agua y la harina se mezclan y amasan para transformarse en masa. A continuación se utiliza la levadura como elemento viviente y el horno se prepara a la temperatura adecuada para la cocción del pan. Esta fabricación depende tanto del toque de un panadero especializado como del conocimiento almacenado. Todas las cosas se comportarán de acuerdo a su situación, y su situación depende del dominio en el que han surgido. Si el objetivo es pan, ¿por qué hablar de fabricar harina únicamente? Interpretación hermética de la parábola. 1. La sal, harina y agua representan los elementos naturales, en bruto, que posee el discípulo, los cuales deberán trabajarse, combinarse, amasarse y hornearse según una labor específica, un conocimiento determinado y un panadero especializado. 2. La levadura, el fermento espiritual vivo, el fuego cósmico que solamente puede transmitir una verdadera escuela. 3. Las técnicas para fabricar pan, el conocimiento hermético. 4. El horno, las pruebas que deberá enfrentar el discípulo. 5. El panadero, el maestro de sabiduría, portador del fuego cósmico. 6. El pan, el producto final, el discípulo, que logra manifestar su espíritu inmortal o yo superior a través de su cerebro, de su inteligencia, de sus emociones, de sus instintos y deseos, de todo su ser, convirtiéndose en un ser espiritual. 7. El primer dominio es el dominio de potencialidad. Los tres elementos, imaginación, emoción y voluntad, se encuentran en estado primitivo. Ninguno ha crecido, se ha desplazado o desarrollado en su propia manera. Las materias primas están disponibles, pero aún no trabajadas, y solo pueden tener el efecto que les es natural. Algo se hace, pero solo en su dominio, que es el del hombre corriente, sin posibilidades aún de despertar en esta vida. 8. El segundo dominio es el dominio de actividad. Es un estado de pujanza, de laboriosidad y de aplicación de cierto conocimiento para producir determinados resultados. Todos los materiales para la fabricación del pan se están descubriendo, procesando y sistematizando. Este es el dominio del estudiante teórico, con muchas posibilidades de despertar en esta vida o de prepararse exitosamente para enfrentar el tercer dominio en su próxima encarnación. 9. El tercer dominio es el dominio del hacer. Se agrega el fuego cósmico, que es el elemento viviente o fermento espiritual, y se prepara el horno, el crisol de los antiguos alquimistas. En esta etapa tienen lugar los procesos finales, lo cual exige la aparición de una verdadera escuela de iniciación hermética. Como una moraleja de esta parábola, cada buscador de la verdad debería hacerse esta pregunta:
tratando que la respuesta fluyera desde lo más profundo de sí mismo. ¿Estoy dispuesto a fabricar pan o pretendo quedarme fabricando harina para siempre? Muchos centros de estudios esotéricos, falsas escuelas, religiones tradicionales, escuelas metafísicas o filosóficas, Rosacruces con miles de socios en todo el mundo, continúan moliendo trigo y no pueden progresar más allá, puesto que carecen de la presencia de hombres capaces de percibir la naturaleza interior de las cosas, carecen del panadero capaz de dar el toque final a la fabricación del pan, pues estos seres aparecen solo rara vez en el mundo, ya que son responsables de dar la vibración básica a las religiones, doctrinas o escuelas que fundan. Vibración básica de la escuela. En la novela Marco el Romano de Mika Waltari, el autor cuenta algunos incidentes en la vida de Jesús que destacan el hecho que difícilmente era reconocido por las personas que conocía. Diversos personajes en la novela se encuentran con él y ninguno lo reconoce, confundiéndolo más bien con un pescador cualquiera o una persona común y corriente. No podían vislumbrar su grandeza ni siquiera después de escucharlo, ya que no lograban vibrar con Jesús, e inclusive lo descalificaban tratándolo de charlatán, de vago, de inútil, de hombre peligroso o de bandido. Esto se debe a que todos los elementos materiales que componen la vida terrestre, incluyendo nuestros cuerpos físicos, emiten continuamente una vibración básica que corresponde en cierta forma a una nota musical. Existen las notas armónicas o desarmónicas, agradables o desagradables, de alta o baja vibración. Si la nota básica de la persona que enfrentaba a Jesús era diferente u opuesta a la del maestro, producía un choque vibratorio y el consiguiente rechazo. Muchas personas, entonces, al llegar a una escuela hermética, no logran vibrar con la enseñanza, no entienden ni captan cosa alguna, no sienten nada dentro de sí mismos, no son tocados profundamente por ninguna verdad y permanecen más bien indiferentes. Esto se debe exactamente al mismo fenómeno que sucedía con aquella gente incapaz de reconocer a Jesús. Su nota vibratoria es diferente a la nota vibratoria que emite la escuela, y así el estudiante no va a vibrar con la enseñanza, todo lo contrario, puede experimentar cosas muy desagradables. Esto era precisamente lo que ocurría a ciertos invitados a las charlas del maestro Gurdjieff, cuando algunas personas no toleraban conversar 5 minutos con él. Según sus propias confesiones, se sentían muy mal. ¿Por qué sucedía esto? Porque en esos instantes se veían enfrentados a un ser sin hipocresía, dobleces ni máscaras, es decir, a un ser que era Tai, como aparentaba ser. Además, el maestro en muchas oportunidades les decía cosas bastante hirientes, porque así las sentía en ese momento, como algo natural en él, puesto que era un hombre absolutamente auténtico, sin topes, inhibiciones ni complejo alguno. En varias oportunidades, durante la exposición de estas claves, mencionaré algunas de las enseñanzas más destacadas del señor Gurdjieff, de quien soy un gran admirador y asiduo estudioso de sus enseñanzas desde hace más de 30 años. Jorge Ivanovich Gurdjieff, de origen griego-caucasiano, nació el año 1877 en la ciudad de Alexandropol, recién en ese entonces conquistada por los rusos. Se distingue desde temprana edad como un gran esoterista, y en 1912 fundó en Moscú su Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, donde expone por primera vez su sistema de conocimiento denominado el Cuarto Camino. En 1913, en Moscú, se produce un acontecimiento importante para la divulgación de su mensaje. Su encuentro con Pedro Ouspensky, esoterista y científico ruso, que viajaba en ese entonces incansablemente por Egipto, la India, Ceilán, etc.,
convencido de que las experiencias ocultas y cualquier cosa de validez esotérica sería patrimonio exclusivo de Oriente. Ouspensky llegó a ser uno de los principales discípulos y colaboradores de Gurdjieff y realizó una exposición magistral de su enseñanza. En 1920, a consecuencias de la Revolución Rusa, Gurdjieff viaja a Constantinopla y organiza un grupo de estudios esotéricos, secundado por Ouspensky. Este escribe sus experiencias más tarde en su libro Fragmentos de una enseñanza desconocida, en el cual describe su encuentro con Gurdjieff y la parte medular de su enseñanza. Tomas de posición apasionadas se produjeron en pro y en contra después de la muerte del maestro. Opiniones de abierta discrepancia hicieron nacer muchos absurdos, a los cuales, hasta este momento, nadie aportó jamás ni un atisbo de prueba. Su personalidad constituyó siempre un enigma, incluso para sus seguidores más cercanos, pero más allá de cualquier discrepancia, demostró siempre que las más altas intenciones morales regían su conducta. La verdadera espiritualidad, entonces, no marca externamente a las personas, porque es algo interno que hace al individuo absoluta y totalmente distinto de los demás, a pesar de que no existe diferencias en lo físico. Aplicada esta verdad a la tercera clave que estudiamos, podemos afirmar que la verdadera espiritualidad de una escuela no marca la presentación de las cosas materiales que la componen, la cantidad o calidad de las instrucciones que entrega, ni el aspecto o modo de ser de sus instructores, sino que está marcada por algo mucho más profundo, que tiene que ver precisamente con la técnica básica en la cual vibra la enseñanza que se imparte, y que distingue internamente a una escuela hermética haciéndola diferente a un centro de estudios esotéricos, a pesar de que no existan diferencias en lo externo. Al ponerse a tono con la vibración básica de la escuela a través de la comprensión profunda de la enseñanza, el estudiante tiene la oportunidad de realizar su iniciación a altos niveles. Las escuelas existen solamente para dar una oportunidad al neófito. No les interesa buscar acólitos. Si el estudiante la aprovecha, cambiará su destino. Y si no, continuará así en el corral para siempre, hasta que el dueño de las ovejas necesite de su piel y de su carne. Muchas personas llegan a una escuela imbuidos con el concepto del ejército de salvación, y creen cándidamente que alguien aparecerá en un momento dado y tomándolo de la mano lo conducirá amorosamente al cielo. Este es el concepto mágico de la espiritualidad, nacido de la flojera actual del ser humano, que busca llegar al cielo sin sacrificio alguno, conjuntamente con la solución más fácil y rápida para todas las cosas. La ciencia hermética preconiza que en el universo infinito nada puede conseguirse sin trabajo, y que las cosas más valiosas son las que más esfuerzos requieren. Algunos centros de estudios esotéricos llegan a tener rápidamente miles de socios en sus filas, siguiendo la política de palmotearle la espalda a la persona, halagarle la vanidad, la autoestima y el orgullo. Su vibración básica es lo suficientemente densa como para captar numerosa gente sin contenido espiritual que viven a la espera de alguien que podría salvarlos. La vibración básica de las escuelas herméticas solamente armoniza con aquellas personas que están dispuestas realmente a emprender un trabajo serio y ordenado sobre sí mismas, y que saben que la época de los Mesías, que podían salvar a la humanidad, es cosa del pasado. La escuela guía al estudiante a que él mismo, por su propio esfuerzo, vaya encontrando gradualmente la claridad interior. En su propia vida tendrá la oportunidad de ir descubriendo la verdad,
al ser colocado en las condiciones mentales, psicológicas, emocionales e intelectuales precisas para que se realice el proceso de la iluminación. Solo así logrará encender esa luz interna que le permitirá trascender las propias fantasías y colocar los pies muy bien puestos aquí en la tierra en todo lo que se refiera al camino espiritual que ha iniciado. Los pies en la tierra. Cuando hablamos de estar dormidos y del sueño en el cual vive sumida la humanidad, generalmente la gente no logra darse cuenta de que este sueño no es otra cosa que todas las fantasías que ha pensado cuando ha echado a volar su imaginación desde que era niño. En la mente de muchas personas, lo esotérico aparece como un mundo donde todo es posible, y donde sus fantasías más escondidas y más deseables podrían hacerse realidad. Muchas veces, sin percatarse de ello, emprende este camino buscando la comprobación de su propia idea utópica de lo esotérico, es decir, no llega neutro a una enseñanza desconocida para él, sino que coloca su fantasía por delante. Por este motivo, generalmente dice al llegar a una escuela: me quedaré un tiempo para ver si esta escuela es buena. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que está diciendo es en realidad: voy a ver si en esta escuela enseñan algo que coincida con mis fantasías personales. Si no coincide, entonces no me quedo porque es mala. Lo penoso de este asunto es que ese sujeto que llega a encontrar una escuela que coincida con sus fantasías personales nunca va a conseguir evolucionar verdaderamente, porque se verá impedido de enfrentar la realidad tal cual ésta es. Una verdadera escuela iniciática no es una taza de leche, y como en todo lugar de cualquier índole y de cualquier nivel donde se encuentran reunidas muchas personas, se producen situaciones conflictivas, roces, dudas, malentendidos, envidias, competencia, chismes, apasionamiento, etc. Algunos piensan que llegar a una escuela es llegar a un centro de calma, paz y beatitud, donde se practicarán las más excelsas virtudes en un ambiente de exquisita pureza, espiritualidad, bondad, amor y comprensión. Sin embargo, no es así ni lejanamente, porque una escuela no está formada por un grupo de seres perfectos, sino que la forman personas comunes y corrientes que están en vías de lograr una relativa perfección. Por lo tanto, tendrán defectos y problemas como cualquier ser humano, con la única gran diferencia que ellos están trabajando por ser mejores, en base a técnicas precisas y bajo la guía de un real maestro. Por estos motivos, el estudiante debe estar muy alerta al llegar a una escuela, a fin de no considerar a sus compañeros más antiguos, prácticamente como infalibles y exentos de personalismo e ignorancia. Es muy importante que la persona que inicia un camino esotérico coloque sus pies muy bien puestos en la tierra con respecto a muchas fantasías que normalmente circulan y que echan a correr gente sin escrúpulos, que acostumbran interpretar la espiritualidad a su regalado gusto y que pronto abandonan el camino, dejando una semilla de sandeces y mentiras que enlodan la verdad. Así, no es extraño que varones inescrupulosos que se dicen estudiantes de ocultismo traten de convencer a una neófita que podría evolucionar de inmediato si tienen relaciones sexuales, puesto que de esta manera él le entregaría su fuerza espiritual. Así de fácil la evolución, como si no fuera producto de un larguísimo trabajo, de esfuerzo, tenacidad y sacrificios. Es cierto que un hombre puede entregar una fuerza espiritual a una mujer, pero jamás en una relación circunstancial, sino que antes es necesario haber constituido la pareja superior, en base a un profundo cariño y verdadero amor, que lleve a la mujer a entregar su alma a ese hombre. Otra de las fantasías es la aseveración de que los hermetistas, a medida que avanzan en su camino,
deberían tener varias mujeres. Quizás cómo llegó a relacionarse el avance hermético con convertirse poco menos que en el dueño de un harén. El camino del hombre pasa por el conocimiento del alma de una mujer, y para que esto se realice, el hombre debe luchar porque una mujer le entregue su alma, lo cual lo conseguirá solamente si logra acrecentar su fuerza espiritual a tal grado como para hacerse digno de recibir el alma de su compañera. Solamente una relación responsable, seria y profunda con una mujer puede llevar a la formación de la verdadera pareja, única posibilidad de que la mujer esté en condiciones de entregar realmente su alma. Tampoco falta el caso de que algún varón casado, que echando a volar su imaginación morbosa, afirme que al tener relaciones sexuales con una mujer mucho más joven que la suya, le extraería vitalidad para traspasársela luego a su propia mujer. ¿Hasta qué punto lo sexual es compulsivo en algunos hombres, como para inventar cualquier fantasía con tal de que su mujer los autorice para ser infieles? ¿Con qué derecho un individuo podría tomar la vitalidad de un ser humano para entregársela a otro? Esas cosas solo pueden hacerse a nivel de magia negra. Sencillamente es un acto de vampirismo, y los vampiros existen, mirados desde ese punto de vista. Una mujer podría recibir una energía de alguien sin escrúpulos, que la tomara de una muchacha joven, pero más tarde va a pagar muy caro por eso, porque la naturaleza siempre se cobra. Otros, emulando a los anteriores, aseguran que las parejas que llevan mucho tiempo juntas se polarizan y que para poder despolarizarse es necesario que ambos tengan relaciones sexuales extramaritales. La mente laberíntica y afiebrada de ciertos varones no ha trepidado en buscar una solución conveniente a sus propósitos, para un problema cuya solución se encuentra por caminos muy diferentes. La polarización de la pareja consiste en una disminución de la tensión energética entre los dos polos. El hombre es el polo positivo y la mujer el negativo. Esta disminución de la tensión redunda en una pérdida de la atracción magnética y por ende, extinción de la vitalidad amorosa de la pareja. Se produce por varios motivos, entre los cuales se puede citar el abuso de las relaciones sexuales, el realizar el acto sexual en forma puramente mecánica, debilidad de carácter en el hombre, machismo, falta de aislamiento individual y pérdida de la individualidad psicológica de los amantes. Si se corrigen estas fallas en la pareja, es posible lograr la despolarización, y esto solo puede realizarse si ambos emprenden un trabajo serio y continuado para solucionar sus conflictos como pareja. También algunos estudiantes, por superstición, no tienen realmente claro lo que significa ayudar desde el punto de vista hermético. Se acostumbra a afirmar que aquellos que ayudan a otro se echarían encima el karma negativo de esa persona y que sencillamente lo mejor sería no ayudar a nadie. Con una liviandad increíble, algunos pseudo-iniciados eluden responsabilidades en su vida, apegándose compulsivamente a cierta información hermética que un día captaron y que estaba de acuerdo con sus conveniencias. Es mucho más fácil negar la ayuda de inmediato que darse el trabajo de usar el juicio interno. El mensaje más sublime de amor que jamás el mundo haya recibido vibrará eternamente en esta sentencia: amaos los unos a los otros, palabras que pueden interpretarse también como ayudaos los unos a los otros, puesto que ayudar es amar. Es absolutamente verídico que ayudar a alguien que no tenga merecimiento equivale a cargar con un karma negativo. Por ejemplo, si alguien que está sin trabajo nos pidiera ayuda económica y nosotros, sabiendo fehacientemente que es un flojo redomado y que por lo tanto no lo merece, se la diéramos, claramente cargaríamos con algo negativo,
Lo que no consideran algunos estudiantes cómodos es que, si pudiendo ayudar a alguien que lo merece, no se da esa ayuda, se carga igualmente con algo negativo. Además, es necesario considerar que es muy difícil realmente contar en un instante dado, especialmente si la ayuda es urgente, con la suficiente cantidad de datos y de tiempo para juzgar si una persona tiene o no los merecimientos para recibir esa ayuda. Y por último, podríamos preguntarnos acaso nos creemos dioses para juzgar realmente los merecimientos de un ser humano. Otros estudiantes, al poco tiempo de ingresar a la escuela, acostumbran a tomar una actitud de superioridad y prepotencia por el hecho de sentirse iniciados con respecto a los no iniciados. Se les produce una especie de inflación hermética que los lleva a descalcificar y a despreciar a los que no siguen ese camino. Por el hecho de permanecer unos meses en la escuela, piensan que ya están despiertos, se creen aureolados de una garantía de superioridad y miran con desdén a los supuestos dormidos, tildándolos de programados, emocionales y bactos al mismo tiempo que se sienten muy superiores a aquellos que practican una religión, mofándose de su fe y de sus creencias. ¿Dónde queda el amos los unos a los otros, que debiera ser el emblema del comportamiento realmente cristiano de un verdadero iniciado? ¿Dónde quedan la comprensión y la empatía por el género humano, que preconiza la verdadera ética de un hombre superior? Lamentablemente olvidan que no solamente son sus hermanos la gente de la escuela, sino que para un iniciado, todos los seres que habitan el planeta Tierra, sin excepción de credo, ideologías, raza o posición social, son sus hermanos. Este planeta Tierra es en realidad una gran escuela iniciática, donde los espíritus encarnan en un vehículo físico llamado cuerpo, a fin de movilizarse convenientemente y aprender las lecciones que la maestra vida les irá entregando a través de las distintas reencarnaciones. En igual forma como en las escuelas didácticas, existen diferentes cursos de aprendizaje, desde los más elementales hasta los cursos superiores. En esta gran escuela iniciática que es este planeta Tierra, existen cursos elementales y superiores. Una escuela iniciática, en este sentido, no es otra cosa que la universidad de enseñanza superior, y una religión corresponde a un curso elemental, preparatorio para algo superior. ¿Podría entonces un alumno universitario mirar con desprecio a aquellos alumnos que aún cursan la enseñanza elemental? ¿Cuántos esfuerzos pierden lastimosamente algunas personas criticando y menospreciando a los demás, en vez de emplear esas preciosas energías en despertar y ser mejores? Algunos varones inician su camino espiritual imbuidos de ideas machistas, pretendiendo esclavizar a la mujer en algunos aspectos, ignorando totalmente que con eso lo único que hacen es esclavizarse a sí mismos, puesto que la mujer es el molde del hombre, y el hombre es el molde de la mujer. El hombre tiene una polaridad negativa cerebral, y la mujer positiva. Esto significa que el cerebro del hombre puede ser fecundado por la influencia del cerebro de su compañera. El polo positivo siempre actúa en la vida motivando al polo negativo e impulsándolo a determinadas cosas. Por esta razón, el hombre va a concebir cerebralmente lo que está recibiendo del polo activo, representado por el cerebro de la mujer. Intelectualmente, un hombre nunca podrá ir más allá de lo que recibe del cerebro de la mujer, y la única forma en que él mismo pueda avanzar en cualquier terreno, y especialmente en lo que se refiere a los misterios herméticos, es cultivando a la mujer y preocupándose por elevarla espiritualmente, puesto que la mujer representa a la naturaleza y concebirá en su matriz energética la influencia de su compañero.
Si un hombre en un momento dado reacciona en forma negativa sobre su compañera, bajo la forma de ira, de un castigo físico, despreciándola o pretendiendo esclavizarla, recibirá exactamente lo mismo de parte de la naturaleza y gradualmente podrá darse cuenta cómo se convierte en esclavo de los designios de una naturaleza superior, que devolverá de acuerdo justamente a lo que ha recibido. El hombre logrará conocer los misterios de la naturaleza solamente si logra conocer el alma de una mujer, puesto que la mujer es su naturaleza, y la mujer logrará realizarse a sí misma a través del hombre, y esto es lo verdaderamente importante en la relación de una pareja superior. Para que se produzca esta doble realización, la mujer debe entregar su alma a un hombre, y el hombre debe entregarle su fuerza espiritual. El deseo más profundo de toda mujer consiste precisamente en entregarle a un hombre el tesoro más grande que ella tiene, y que es ella misma, su alma natural. Sin embargo, es muy difícil que se realice prácticamente esta entrega. Quizás de 1000 mujeres, una entregue realmente el alma a su compañero, y la culpa de esto la tiene en gran medida exclusivamente el hombre, porque la mujer le entrega su alma solamente a aquel hombre a quien pueda mirar muy arriba. Por este motivo, la mujer, consciente o inconscientemente, vive estudiando y colocando a prueba constantemente a su compañero para aquilatar si en un momento dado éste ha logrado la altura necesaria para poder recibir lo más sagrado, el tesoro más grande que ella tiene. El hombre machista jamás podrá convencer a su compañera para que ésta pueda efectivamente mirarlo hacia arriba y entregarle ese tesoro del cual ella es portadora. Algunas mujeres, al llegar a la escuela, se sienten disminuidas en el camino iniciático, por el escaso tiempo que la atención de los hijos y las labores del hogar le dejan disponible para su trabajo espiritual, creyendo erradamente que atender los niños o limpiar la casa son cosas demasiado materiales. Olvidan que el camino espiritual se forja y se mantiene haciendo cosas materiales, ensuciándose las manos y sabiendo llevar en forma impecable las responsabilidades que la vida les ha dado. El hogar, el matrimonio, los hijos, el trabajo, los problemas del diario vivir, las dificultades, las preocupaciones, no son otra cosa que la materia prima que es posible transformar en conciencia y evolución espiritual. Por este motivo, es un error intentar separar el camino espiritual de la vida material común y corriente de todos los días, ya que es allí precisamente donde realizaremos nuestra iniciación. No existe entonces un camino espiritual y un camino material. Existe un solo camino y este es el camino iniciático. Otras mujeres se impactan al llegar a la escuela y comenzar a vislumbrar el decisivo y trascendental papel que ellas juegan en la vida del hombre y en los destinos de la humanidad, puesto que la mujer es el molde del hombre y la matriz de la humanidad. La mujer debe elevar al hombre desde el punto de vista vital, puesto que vitalmente está por encima de él. Si la mujer desprecia, insulta o trata mal a su compañero, con esto lo liquida en todo sentido, porque al despreciarlo lo aplastará vitalmente, y ese hombre, por mucho que se esfuerce, nunca va a poder surgir en la vida. La mujer, en este sentido, es el punto de apoyo de la voluntad del hombre, y si sabe apoyarlo completamente, entonces el hombre logrará levantarse y realizar cosas increíbles en su vida. El destino del mundo está compuesto por los frutos que recibirá el ser humano en el futuro, y estos frutos pueden venir de una sola parte, que es el huevo mujer, es decir, de la matriz femenina. Es precisamente esta matriz invisible, este poder concebidor que vibra energéticamente en toda mujer,
en donde es posible ir plantando las nuevas simientes de un destino superior. El camino de la mujer, entonces, consiste básicamente en realizar dos cosas. Primero, conocer su mundo interno para lograr un perfecto dominio sobre sus emociones. Y segundo, llegar a conocer profundamente la manera de pensar de su compañero, que representa al polo opuesto de lo que ella misma es. Ella puede influir y modelar el cerebro de él, y él va a depositar esos nuevos pensamientos en la matriz energética de ella, a fin de cambiar el destino del mundo. La pésima literatura ocultista, a la cual generalmente se tiene acceso, influye poderosamente en algunos varones, haciéndoles creer que es posible conseguir supuestos poderes espirituales mediante lo que en dichos libros llaman magia sexual. Según esos autores, consistiría en realizar el coito sin llegar al espasmo, es decir, sin eyacular el semen, con lo cual se obtendrían supuestos poderes. Nuevamente, las fantasías más escondidas de la persona aparecen ante la posibilidad de lograr sin mayor esfuerzo, algo que solamente puede conseguirse con esfuerzo, tesón, sacrificio, sangre, sudor y lágrimas. Llegar a ser espiritual no es la aventura dorada, quijotesca y romántica que muchos piensan, en que sueñan con la magia sexual, el despertar de Kundalini o con encontrar un maestro que los estaría esperando para darles la sabiduría y hacerlos evolucionar entregándole supuestos poderes. Todo eso es solo ficción, ya que si la persona no trabaja en su ser, si no logra convertirse en un verdadero alquimista y realiza cosas materiales y concretas en su vida, de ninguna manera va a lograr ser verdaderamente espiritual y llegará así solamente hasta el límite al cual puedan conducirlo sin trabajo alguno sus propias y agradables fantasías. Se puede crear efectivamente un poder energético al realizar un coito sin eyacular el semen, pero es necesario al mismo tiempo acatar ciertas condiciones secretas sumamente rigurosas, bajo la guía estricta de un maestro que posea estos conocimientos y por periodos de tiempo bien precisos. La falta de criterio e ignorancia absoluta en estas materias de algunos autores esotéricos y sectas que se llaman ocultistas ha tenido por consecuencia que esta práctica se divulgara sin ninguna restricción ni responsabilidad de quienes la propugnan. Está comprobado hasta la saciedad que todo este tipo de prácticas sexuales produce desequilibrios psíquicos y funcionales cuyos daños son muchas veces irreparables. Otra cuestión que causa conflicto a algunas personas al llegar a una escuela es el hecho de tener que pagar una cuota por su enseñanza. Generalmente la gente paga cualquier precio por alimentar sus fantasías, pero no está dispuesta a pagar por algo que sí vale la pena. Nos remitimos a continuación a lo que el maestro Gurdjieff decía sobre este asunto. Aquellos que no podían pagar o aquellos que solo podían pagar muy poco, siempre comprendieron que no podían esperar estas cosas gratis. Sus viajes a San Petersburgo y el tiempo que tanto como otros empleaban en el trabajo era algo que costaba dinero contante y sonante. Solamente quienes disponían de dinero eran los que no comprendían estas cosas y no lo querían comprender. Decían, ¿significa esto acaso que tenemos que pagar para entrar al reino de los cielos? La gente sencillamente no paga dinero por estas cosas y no se debería cobrar por ellas. Cristo dijo a sus discípulos, no aprestéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras alforjas, y ustedes quieren cobrar 1000 rublos. Esto puede resultar en un espléndido negocio. Supongamos que tuviesen 100 alumnos. Esto les daría 100.000 rublos, y si hubiesen 200 serían 200.000, y si 300, 300.000 rublos. 300.000 rublos por año es una buena suma de dinero.
Se limitaba a sonreír cuando le mencionaba estas discusiones. No aprestéis oro ni plata, decía. Tampoco debo tomar un boleto de ferrocarril, ni pagar el hotel. Vea cuánta falsedad e hipocresía hay en todo esto. No aun cuando en realidad no tuviésemos necesidad de cobrar dinero por esto, necesitaríamos cobrarlo de todos modos. Así nos veríamos libres de mucha gente inútil. Nada desenmascara mejor a la gente que su actitud ante el dinero. Ellos están dispuestos a gastar lo que sea en sus fantasías personales, pero no saben valorizar el trabajo de otra persona. Yo tengo que trabajar para darles lo que ellos quieren y encima quieren obtenerlo de mí gratuitamente. ¿Cómo es posible comerciar con el conocimiento? Esto no debería costar nada. Es justamente por este motivo que el pago debe ser obligatorio. Algunos jamás podrán transponer esta barrera. Si no logran pasar esta, no podrán pasar ninguna otra barrera. Finalmente, podemos agregar que algunas personas al llegar a una escuela se sienten muy bien, pero al pasar algunos meses, aquel individuo que en un comienzo parecía tener todo claro y controlado, empieza a darse cuenta de algunas fallas o taras que aparecen de improviso, a tal punto que algunos llegan a pensar que la iniciación les estuviera haciendo mal, debido al descubrimiento de una serie de defectos que antes no tenían. Pero, ¿será verídico eso? ¿O aquellas cosas estaban muy bien escondidas? Si nosotros tenemos una copa con agua limpia y le echamos tierra, se convierte en agua barrosa, sucia. Pero si la dejamos reposar el tiempo suficiente, la tierra se va al fondo y el agua se ve limpia nuevamente. Así son algunos estudiantes al llegar a la escuela, como una copa de agua cristalina con lodo en el fondo. Si tomamos la copa y comenzamos a sacudirla un poco, empieza a salir el barro a la superficie. La gente se asusta entonces y acostumbra a preguntarse, ¿por qué estoy peor ahora que cuando recién ingresé a la escuela? La verdad es que ahora es cuando está conociendo realmente aquello que tenía muy bien guardado o reprimido en lo profundo de su mundo interno. La verdadera pureza consiste en trabajar metódicamente en un proceso que dura años en la escuela para eliminar gradualmente hasta la última partícula de barro, las pasiones, los vicios, los defectos, consiguiendo dejar en la copa solamente agua pura y cristalina. Esta es la gran meta de la iniciación, muy ambiciosa, pero absolutamente concreta y real si el estudiante se aplica en la ejecución de las disciplinas que es necesario realizar, tema que profundizaremos en la próxima clave.